Bueno, pues empiezo ya y nada, pues los dos que falten pues que vayan entrando silenciosamente y ya está. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos al primer ciclo tecnológico que hemos organizado aquí en el colegio desde la oficina Acelera PYME de Navarra. Yo soy Alexandra Chito y formo parte del equipo de transformación digital de aquí del colegio. Y bueno, pues como ya sabéis, este ciclo se va a desarrollar a lo largo de 3 tardes aquí en el colegio, hoy, mañana y pasado a las 4 de la tarde. Y bueno, también se va a retransmitir por streaming para aquellas personas que no pueden estar aquí de manera presencial para estas jornadas. La sesión de hoy la va a impartir Miguel Iriberri, que es gerente de Contec Ingeniería y, bueno, por supuesto también es el decano de nuestro colegio. Hoy os va a hablar un poco sobre los fundamentos básicos que rigen la metodología BIM y mañana veremos qué piden de BIM los clientes públicos y también los clientes privados. Y el jueves, por último, veremos diferentes casos prácticos de aplicación de esta metodología de la mano de David Barco, que viene de Berryland BIM. Bueno, por último comentaros que este ciclo de hoy forma parte de un grupo de iniciativas que estamos organizando desde la oficina Acelera PYME de Navarra, donde nuestro objetivo es apoyar y asesorar a pymes y profesionales en sus procesos de digitalización. Hoy simplemente, bueno, que sepáis que la sesión va a acabar a las 6 de la tarde, yo espero que sí, ¿no, Miguel? Justitos, esperaremos. No, lo que digáis. Pues a las 6 acabamos. Me dais un toque y me voy. Te hacemos una señal. Sí que dejaremos un ratito para una ronda de preguntas por si tenéis alguna duda, necesitáis algún tipo de aclaración. Y bueno, para los de casa también, que estarán muteados durante la sesión, pero luego pues ya les permitiremos hablar. Y luego, sin más, que sepáis que después de la sesión os enviaré una encuesta de satisfacción para que valoréis un poquito qué os ha parecido la jornada, sugerencias y bueno, que esperamos que sea de vuestro agrado. Y le dejo paso a nuestro ponente. Nada. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra casa. Es nuestra casa. Y también buenas tardes a los que estáis en streaming. Bien, esto del tema del BIM, quiero que esto sea una cosa como bastante colaborativa entre todos nosotros, ¿no? No sé qué personas estáis aquí, algunos sí que lo conozco y que tienen mucho conocimiento de esta temática. El resto, no sé si tenéis mucho conocimiento, tenéis poco conocimiento, ahora me lo diréis. Me vuelvo a representar, yo soy Miguel Iriberri, soy el decano de esta casa y alguna cosa más. Y también soy el director y gerente y propietario de una empresa de arquitectura e ingeniería. Se llama Contec, Ingenieros Consultores de Ingeniería y Arquitectura, ¿no? Ahí tenemos un mix de técnicos, ingenieros, arquitectos, aparejadores, ingenieros de diferentes tipos, etcétera, y realizamos proyectos en 3 tipos de ámbitos, fundamentalmente la arquitectura normal, vamos a ver, arquitectura residencial, etcétera, es normalmente arquitectura, lo que sería la ingeniería civil y también la ingeniería de instalaciones, proyectos, lo que sería ingeniería industrial y algunas otras cosas más. Llevamos en el mercado desde el año 82, o sea, ya hace 4 días y medio. Hasta el momento hemos hecho más de 9.000 proyectos de todo tipo y en BIM me parece que estuvimos contabilizando ya más de 1.200. Llevamos con esta tecnología y metodología más de 15 años, aplicándola todos los días, en el día a día, cada día más integrada. Y la idea es simplemente pues, intentar compartir con todos vosotros pues, lo que más o menos nos ha ido surgiendo a lo largo de esos años, con avances, con retrocesos, con acciones interesantes, con fracasos, con de todo. Un poco pues, contaros un poco cómo ha sido nuestro deambular por este mundo BIM, vamos a decir así. La idea, insisto, es un poco que las dudas o las cosas que tengáis, pues que las preguntéis y si me las sé, pues os las contaré. Si no, pues no. Y en cuanto a lo que es la ponencia ya en sí, pues la idea también es hablar un poco con carácter general y luego pues que veáis algún ejemplillo, alguna cosa de cómo aplicamos en nuestro día a día pues esta tecnología, esta metodología también. Lo que nos hace comer cada día, vamos a ver. Bueno, entonces casi empiezo con todo esto. Si pasa de atrás, de adelante. Sí, dale la flechita en medio. No, sí le doy, pero ¿Sí? se ve que no me conoce. No puede ser. No me conoce, no sé, le doy. No. Sí. Ahora. Bueno, entonces, yo diría, primero,
llamamos un curso, como queréis llamarle y tal, hay alguna lámina que ya la tengo de otras presentaciones y veréis pues, cosas total. Los objetivos sería un poco la visión global de la tecnología BIM. Bueno, perdón, un primer inciso antes de esto. Quisiera saber qué conocimientos tenéis o de aplicabilidad de todo este mundo, digamos, a calzón quitado. Aquí de lo que se trata es un poco, porque si estoy hablando de una audiencia que sabe mucho de esto, pues hablaré de algo, un tipo de... El discurso tendrá una forma. Si estoy hablando ante otro tipo de audiencia, pues tendrá otra, de forma que sea lo más interesante para cada audiencia. En general, este mundo lo tenéis controlado, trabajáis, no trabajáis, lo conocéis, no lo conocéis. Pregunto, así a bote pronto. No sé, contestarme alguna cosa. En general, ¿conocéis el mundo BIM? ¿Trabajáis en el mundo BIM? O sea, estáis en la pomada, vamos a decir de alguna forma, ¿no? Vosotros no, vale, no, habrá de todo, me supongo, pero en general, pues saber un poquillo más o menos el discurso, ¿no? O sea, hay gente que más o menos ya trabaja en ello, ¿no? Y hay gente que no. Hay gente que habrá oído hablar de ello y punto, ¿no? Va. Perfecto, pues entonces... Ahora vuelvo, un segundo. Esto se ha ido a por uvas. Un segundo, que estaba viendo a ver si había alguien en sala de espera. Ah, vale. Bueno, decía que los objetivos del curso sería lo primero una visión global de la tecnología BIM, conocimientos generales del entorno BIM, las posibilidades de aplicaciones de la tecnología BIM, que son inmensas, y algunos ejemplillos de utilización de diferentes temáticas y áreas, ¿no? En este curso, le llamo curso charla, se explicará la metodología de trabajo en entornos BIM sin profundizar en el manejo de herramientas particulares del sistema. Aquí no vamos a hablar en general de nada, de ninguna herramienta. Hablaremos de lo que es en sí la tecnología y la metodología. Este no me conoce, no sé. Se ve que los de la... no sé. Si no las paso yo, pero Pues debería, pásala tú, porque a mí no me debería conoce. funcionarte. No me conoce. ¿No? Pues no sé. Bueno, a ver. Bien, entonces el BIM en el contexto de los sistemas virtuales. Entonces, es la aplicación de las posibilidades de los sistemas virtuales al mundo de la construcción y la edificación. Se puede aplicar a otros mundos colaterales creando un universo muy amplio. Bueno, esto no es más que toda esta consabida y llevada historia de la industria 4.0, de la economía conectada y todo esto que está tan de moda, la digitalización y la transformación digital, todo este mundo que está ahora tan en boga, el Big Data, el IoT, la inteligencia artificial, etcétera y tal, pues es todo ese mundo trasladado a un aspecto específico que es la construcción y la edificación. Este es básicamente el mundo BIM. Entonces, ¿qué es el BIM? Bueno, esto es la madre del cordero. El BIM es una metodología, otros dicen que es tecnología, para mí son las dos cosas, es una metodología de trabajo que genera un modelo único de trabajo. Esa es la madre del cordero. Una metodología que genera un modelo único de trabajo y que consta de 3 elementos fundamentales. 3. El primero es un software, evidentemente, no uno, muchos software son, Entonces, bueno, el software es algo que está ahí devenido. Es un sistema, o son sistemas que son tridimensionales, porque representan formas, objetos, etcétera, pero no son solo tridimensionales, son x-dimensionales o n-dimensionales, es decir, que lo que vamos a representar es aspectos formales, tanto de edificios como de construcción, etcétera, y sobre todo, son bases de datos. Esta es la madre del cordero. Esto es lo que lo hace esto de una forma absolutamente singular, las bases de datos. Pero lo que es el entorno BIM son las 3 cosas. Es software, es decir, son programas, no uno, sino muchos. Son sistemas tridimensionales y multidimensionales y son bases de datos. Es decir, que los elementos tienen vida, no son solo dibujos. Bueno, entonces se trabaja con diferentes software especializados para la elaboración y gestión de proyectos que permiten planificar inversiones, fijaros, planificar inversiones, diseñar, proyectar, organizar, dirigir y explotar un edificio o construcción de forma virtual. Es decir, es un entorno muy completo y que tiene muchas cosas. Yo os puedo decir que nosotros en nuestra empresa ahora estamos trabajando con más de 200 paquetes de software distintos. Entonces, bueno, hay algunos que tienen más o menos prioridad, pero más de 200 habrá. Sí.
Entonces se genera un modelo, se realiza un modelo que es una maqueta electrónica, y yo le añadiría inteligente, ¿no? Que es un modelo parametrizado, es decir, que se puede variar a voluntad, es un modelo completo, es un modelo único y centralizado, que comparten todos los agentes intervinientes durante todo el ciclo de vida del sistema, desde el diseño conceptual hasta el mantenimiento en toda su vida útil. Es decir, esto no es dibujar planos ni nada de esto, es otra cosa, muchísimo más completa, es una filosofía completamente diferente de todo lo que se ha hecho hasta ahora. Al ser un único modelo, se minimizan los errores porque todo el mundo trabaja contra un único modelo. Entonces se produce lo que se llama, es la construcción virtual. Entonces se integran, lo que decía antes, las X dimensiones, dimensiones físicas, costes, tiempos, energía, sostenibilidad, mantenimiento, etc. Yo este etcétera le pondría etcétera, 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 hasta el infinito, y más allá, como decía el Buzz Lightyear, creo que era, ¿no? Bueno, pues todo este fregado es lo que compone el tema BIM. ¿Dónde está en general el personal? El personal lo que está es centrado en lo bonito, en el edificio, en dibujarlo, es decir, en hacer una maqueta, más o menos como una especie de infografía, pero eso no tiene que ver nada con el BIM. Eso no es ni el primer paso del BIM. El BIM es una cosa infinitamente más grande, infinitamente más interesante y también compleja. Pero básicamente lo que estamos haciendo es una construcción virtual. Es decir, lo que estamos haciendo es representar en el mundo virtual el mundo real. Si es una cosa nueva, antes de construirla. Con lo cual, el potencial que tiene esto es inmenso, porque estoy construyendo dos veces. La primera es de mi cabeza al modelo virtual y la segunda es del modelo virtual al modelo real. Es decir, que los errores los estaré viendo en la construcción virtual y estaré en un laboratorio donde los errores se estarán pagando con gaseosa. Es decir, mientras que si esto lo estoy haciendo en la vida real, los errores los estaré pagando con sangre. Entonces, es muy interesante esto en ese diálogo porque me permite otra forma de pensar, otra forma de trabajar, otra forma de hacer las cosas. También es fundamental el trabajo en equipo. Hoy en día, en fin, para cualquier trabajo ya de una mínima envergadura, pues no se entiende que no se trabaje con equipos multidisciplinares. Nadie sabe de todo, es imposible. Entonces hay que trabajar equipos de diferentes profesionales. Entonces permite el sistema, puesto que se trabaja con una maqueta única, o unitaria, mejor, se permite trabajar a varios profesionales simultáneamente, y digo simultáneamente, sobre un mismo tapiz, un mismo elemento, visualizando su trabajo entre ellos y proporcionando la trazabilidad de las actuaciones realizadas de forma simultánea. Es decir, que todo el mundo, con sus permisos y con sus cosas, está trabajando en su paquete, en su área. Y una vez que está trabajando en su área, lo que hace el sistema es va integrando toda esa información y el sistema va creciendo. Pero las posibles interacciones que puede haber entre unos y otros, pues se están detectando por unos y otros y de cuidado, no hagas esto, que no lo puedes hacer porque a mí me estropeas este otro tema, o no sé, una tubería que va por aquí, o no sé, una estructura o cualquier cosa. Porque todos están viendo el resultado de todos. No es un sistema, digamos, de trabajo en serie, yo te doy esto, ahora tú me lo miras y no funciona, lo vuelvo para atrás, te lo volveré a enviar, ahora se lo envío a aquel me lo envía otra vez, que es como se trabaja normalmente en los sistemas estándar hasta ahora. Esto no, esto está todo el mundo trabajando a la vez y todo el mundo visualiza instantáneamente, just in time, visualiza todas las acciones y actuaciones que están viendo, que están haciendo todos los demás. Con lo cual, eso es una gran ventaja, ¿no? Y por eso también puede ser realizado a distancia mediante sistemas convencionales o en la nube. La nube general o una nube particular que se pueda organizar cada uno. Bueno, estas láminas son muy típicas. Es que ordena personas, procesos y herramientas. Entonces, en este caso, ordena personas. Cuando hablamos de personas, hablamos de profesionales. Si estamos desarrollando un trabajo de construcción de edificación, pues hablaremos que, por ejemplo, en la parte de diseño estarían haciendo pues, arquitectos, los ingenieros civiles estarían haciendo la parte de ingeniería civil de este trabajo, los ingenieros de estructuras, los ingenieros de instalaciones, los constructores y los fabricantes desarrollarían ya ese trabajo ya físicamente, etc. Y este es un poco el modelo, ¿no? La forma de... Entonces, el BIM, que es el elemento central, es el que está
sobre el que está pivotando todo el mundo. No todo el mundo trabaja con este modelo central. Este concepto permite gestionar de forma eficiente los recursos mediante la creación y evaluación de escenarios digitales. Porque todo esto al final, es lo que decía, es la transformación digital. Todo esto tiene un lenguaje digital y todo se ve en el mundo digital, como veremos luego en algunos personas, pero también ordena los procesos. En un proceso general, fijaros que un edificio cualquiera tendría, cuando están haciendo, tendría una programación, alguien pretende hacer un trabajo, un promotor, habrá un primer paso que sería el diseño conceptual, luego habrá un diseño detallado, después habrá un análisis, luego habrá una documentación que se generará a partir de todo aquello, después habrá una fabricación, es decir, se construirá físicamente, luego habrá una construcción con las diferentes dimensiones, que luego hablaremos, y habrá una logística para esa construcción, y finalmente ese elemento podrá seguir dos caminos. El primer camino es que a lo largo de la vida útil haya diferentes reformas y este rosco pues esté continuamente dando vueltas y cuando se acabe su vida útil se saldrá del rosco y se procederá a la demolición. Entonces, el sistema, el BIM, lo que nos proporciona es, como tenemos este conjunto, que es una maqueta electrónica, pues nos permite estar gestionando continuamente toda esta rueda. Incluso en la demolición también nos permite gestionar la rueda esta, ¿no? Como curiosidad os diré que en la vida útil de un edificio normal los costes de funcionamiento del edificio de todo esto son del orden de 5 veces el coste entre 5 y 6 veces el coste de la ejecución inicial del edificio. Con lo cual, fijaros si hay negocio en todo esto. Fijaros ahora, por ejemplo, con toda esta historia que nos ha vendido los fondos y toda esta historia que están prometiendo, el Next Generation y compañía, la cantidad de dinero que va a venir para rehabilitaciones, etcétera, etcétera, temas de energía, de ahorro energético, economía circular y todo este tipo de cosas. Bien. Sí. Bueno, diferencias importantes entre CAD y BIM. ¿Qué es el CAD? El CAD es un sistema de dibujo en el que prácticamente se sustituye el lapicero por un ordenador, proporcionando mayor calidad y menores costes de ejecución. Pero nada más. O sea, el CAD no ha aportado nada más que dibujar. Solo que en vez de dibujar con el lapicero y con la escuadra del Cartagón, el paralelos y toda esta historia, pues lo que dibujo es con un ordenador paralela A, perpendicular A, entre este punto y el otro, etc. O sea, es un dibujo electrónico, básicamente. Sin embargo, el BIM no. El BIM constituye un sistema completo en el que se construye una maqueta virtual. Es decir, los objetos que se incorporan a dicha maqueta tienen datos y características singulares, pudiendo dialogar con otros sistemas a través de bases de datos. La imagen que yo suelo comentar siempre de lo que es esto es cuando yo estoy haciendo un proyecto en CAD, pues dibujo de lo que sea y tal, tengo pues planos, plantas, secciones, alzados, en fin, todo lo que sea, ¿no? Pero en el BIM no, en el BIM lo que estoy, imaginaos que esto de aquí veréis en unas pantallas es, no sé, un sistema donde tengo un montón de cajones, un almacén, donde tengo cajones y objetos. Y yo voy a construir una maqueta. Entonces, esa maqueta, físicamente, pues todo el mundo que ha hecho alguna vez una maqueta, se coge, si es de madera o es de cartón, pues empieza a ponerle allí cositas, etcétera, ¿no? Entonces, imaginaos que yo estoy haciendo esa maqueta y voy a poner, a esa maqueta le voy a poner una ventana. Entonces, me voy a mi archivo general, a mi almacén de ventanas, y en el almacén de ventanas tengo aquí una cosa que pone ventanas. Entonces, voy a las ventanas y abro las ventanas. Y dentro de las ventanas tengo varios cajones, ¿no? Ventanas de aluminio, ventanas de madera, ventanas de PVC, no sé qué tal. Abro las ventanas de lo que sea, de madera. Y ahora, dentro de la ventana de madera, abro otro cajón y digo, tengo de madera, de haya, de pino, de no sé qué, de para qué. Entonces, al final digo, ¿qué ventana quiero? De esta tipología, de esta forma, de esta marca, de lo que sea. Esta es la que quiero. Y cojo esa ventana y la pongo en mi maqueta. Y con eso estoy arrastrando todo lo que tengo los datos de esa ventana. Es decir, arrastraré el dibujo, pero también arrastraré las condiciones técnicas, el montaje, el pliego de condiciones, los costes, el desarrollo de la estructura de tiempos, de funcionamiento. En fin, todo lo que tenga aquello, que puede ser prácticamente infinito, lo arrastro a mi maqueta. Es decir, que todos los objetos que están formando parte de la maqueta tienen una cantidad de información absolutamente bestial. Por eso esto es un Big Data. ¿Vamos? Entonces, a partir de ahí, yo arrastro y tengo eso. Que no me gusta esa ventana y quiero poner otra.
quito la ventana, tengo aquí, no, de aluminio, ojo de aluminio, la pongo e inmediatamente me ha cambiado todo el sistema. Y tengo toda la información con esa nueva situación. Y eso es una cosa absolutamente lapidaria, que no tiene nada que ver con todos, absolutamente nada que ver. ¿Vale? Es una forma diferente de trabajar. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues si nos fijamos, tendríamos una entrada de datos al sistema y una salida de resultados. Entonces, yo a esa maqueta que estoy diciendo, lo que hago es meterle datos. ¿Y qué datos le meto? Pues los datos que le meto son los que a mí yo quiera, ¿no? He puesto algunos ejemplos más o menos, pues condiciones administrativas y legales, normativa técnica, condiciones de la parcela y del entorno, situación del edificio, condiciones de la propiedad, diseño, orientaciones, espacios, formas, dimensiones, materiales, acabados, texturas, costes, planificación, estrategias, tiempos, energías, usos, en fin, todo lo que se pueda ocurrir y un poco más. Todo eso es, digamos, la entrada de datos. Y esa entrada de datos entra en un cajón. Ese cajón es el software, todos los software. A partir de ahí se organiza toda esa historia y se obtiene un resultado, una maqueta ya definitiva con todos esos datos. Y esa maqueta, pues al final lo que hay que hacer es empezar a sacar resultados, ¿no? Entonces, estos resultados, ¿de qué tipo de resultados? Pues otra vez tengo infinidad de resultados, infinidad. Entre otros, pues planos y datos gráficos, pues como lo tradicional, cálculos de instalaciones, de estructuras, de energía, de seguridad, detalles constructivos, mediciones y presupuestos, planificación, gestión de la obra, seguridad. Todo esto lo obtengo directamente, no tengo que volverme loco, como ahora que cojo el pliego de no sé qué, enchufo del otro lado, recopilo la información de no sé qué, la sección de no sé cuál, luego no me coincide con el no sé qué porque es todo elementos, digamos, estancos y heterogéneos. No, aquí todo esto sale como consecuencia de esto. Y punto. Si esto está mal, esto saldrá mal, pero mal relacionado con esto. No mal como ahora que no coincide una cosa con la otra, que la cota no es esta de aquí, que no sabes si mide 6,14 o 6,18 o qué. Bueno, este es un poco el esquema general. Bien, el sistema también permite la deslocalización de los diferentes intervinientes, trabajando cada uno de ellos en lugares distintos y viendo todos el trabajo conjunto del equipo, ¿no? Claro, como esto al final estamos hablando de sistemas, vamos a llamar informáticos, pues uno puede estar aquí y otro puede estar en Nueva York, otro en Sudáfrica y otro en donde sea, ¿no? Esto está permitiendo una modalidad de negocio que hasta ahora era imposible, que se está trasladando a muchos ámbitos de las empresas, que es el trabajo deslocalizado. Yo he visto algunas empresas por ahí, sobre todo en Alemania y por ahí, ¿no? Que empresas con un tamaño no muy grande de gente, pues de 50, 60, 70 personas, hombre, no es grande, pero este tipo de empresas le están pegando unos palos tremendos a empresas de nuestro sector, hablo del sector de los proyectos y tal, a empresas de 45 y 50.000 personas, que son líderes mundiales. Pues todos estos les están dando startup, en proyectos importantes de puertos, de aeropuertos, en fin, temas ferroviarios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se permiten juntar y separar a voluntad. La inercia que tienen es bajísima y la ventaja que tienen pues es tremenda porque pueden competir con súper especialistas de cada temática en un proyecto concreto. El equipo se hace para ese proyecto, trabajan en ese módulo, en ese sistema de central y cuando se acaba el proyecto, pues cada uno a su casa y se acabó. No como ahora que se nos requiere unas infraestructuras empresariales muy grandes, ¿no? Entonces se pueden definir prioridades, permisos de acceso a determinadas temáticas en función del papel de cada uno de los intervinientes, evidentemente, ¿no? El que tiene, el que está en el área de estructuras, por decir algo, pues a lo mejor no tiene entrada para las instalaciones de hidráulicas, ¿no? El que está en, no sé, en el diseño, pues a lo mejor no tiene entrada para la parte de mobiliario o la parte de decoración o lo que sea. Bueno, ventajas del sistema BIM. Pues como podéis un poco, a raíz de lo que voy comentando, ir viendo, es un motor común a todo el sistema. Siempre ese es un poco uno de los objetivos fundamentales. Facilidad para hacer modificaciones. Claro, en el momento en que yo hago una modificación, estoy afectando a todo el proyecto o a toda la obra. Es decir, no es como ahora
que yo cambio una ventana y no sé si el otro la ha cambiado o no, y al final aparece un desbarajuste, que es lo que ocurre casi siempre, que es la versión 2.1 del plano 3, el otro tiene la versión 2.3 del plano 3, el otro la versión 2.20 del plano 3. ¿Y cuál es la buena? La 2.1, la 2.2, la 2.20. Al final no se sabe si el tubo era de acero, era de aluminio o tenía un tapón de corcho, porque es una locada aquello, ¿eh? Entonces, bueno, pues en este caso, como todo va coordinado, si está todo mal, estará todo mal, pero todo igual, ¿eh? Facilidad para estudiar alternativas, muy importante, porque una vez que tengo esa maqueta, pues la veo como una maqueta y puedo estudiar qué pasa con la energía de ese edificio, si le cambio el tipo de cerramiento, o si le cambio el tipo de instalación, o le cambio la instalación de alumbrado y le pongo todo tipo de alumbrado, veo qué pasa con los resultados luminotécnicos o con los resultados económicos, si le cambio no sé qué, cómo afecta eso al coste final del edificio, al tiempo de ejecución del edificio, a la planificación, etcétera, ¿no? También fundamental. Facilidad, realizar simulaciones en diseño y cálculo, un poco en la misma línea, ¿no? Y simulaciones económicas, y seguimiento y evolución de las obras, que es un poco en la línea de lo que estaba comentando, ¿no? También otro aspecto muy importante es la obtención de resultados fiables en fases muy tempranas. Bueno, esto sí que me gustaría hacer un pequeño apunte, porque esto cambia el paradigma mental y esto muchas veces es lo que hace que estos sistemas tengan un cierto rechazo, ¿no? O sea, ahora, cuando uno está haciendo un proyecto, pues empieza a hacer unas rayas mejor o peor y empieza aquello a evolucionar y hace como una especie de lupa, ¿no? Pues se va centrando cada vez más, cada vez más detalle, hasta que llega, digamos, al trabajo final. Cuando hablo de proyecto, me digo a un proyecto de una obra, que es la ejecución de la obra, cuando entenderme en este sentido. ¿Qué ocurre con esto? Con esto ocurre, y claro, yo los resultados, digamos, los voy viendo progresivamente, es decir, en función del trabajo que voy haciendo, voy viendo resultados. Hago un plano de sección y veo el plano de sección. Hago una planta y veo la planta. Le pongo aquello 4 luminarias y veo las luminarias, o veo el tubo, el cable o lo que sea, ¿no? Lo voy viendo esa evolución. Aquí es casi, no diría que al revés, pero sí que es bastante diferente, porque yo en el principio no estoy viendo casi nada, estoy viendo cosas, estoy viendo construir la maqueta, pero no veo planos ni veo nada en principio. Puedo verlo, pero en fin, no es el objetivo fundamental. Y sin embargo, cuando yo lo tengo todo hecho, es, digamos en plan coloquial, darle a un botón y tengo toda la información de tirada. ¿Y qué información tengo? Toda. Toda. Puedo sacar millones de planos, puedo sacar millones de datos y todo lo que yo quiera, pero digamos que entonces, claro, eso desanima mucho a la gente, ¿no? Porque la gente quiere ver resultados según va trabajando, pero esto va al revés. Bueno, no es exactamente al revés, pero para que nos entendamos. Pero sí que se obtiene resultados fiables en fases muy tempranas, porque yo puedo tener bases de datos muy genéricas y asociarlas a esos modelos genéricos tridimensionales. Y a partir de ahí obtengo unos datos muy buenos y además unos datos que se ven y que el cliente también aprecia, porque el cliente, pensemos que el cliente no es un especialista en leer planos, el cliente es un especialista en ver cosas que le gusten y cuando lo ve más o menos físicamente lo entiende y dice, esto es lo que quiero. Con lo cual también eso favorece mucho. También tiene un inconveniente, que es que como todos estos sistemas, como casi todos, son muy participativos, el cliente se mete dentro del equipo. Y a veces hay que pisar al freno porque se mete tanto dentro del equipo y se anima tanto que se termina todo el mundo animando, y aquello termina siendo una pasada de frenada que terminas dando, pues eso, platos de restaurante de Michelin 3 estrellas por el precio de pinchos. Y eso también hay que controlar un poco porque todo el mundo se anima con esto, sobre todo el cliente. Bueno, estudios y actuaciones ambientales y sostenibles, toda la parte energética, muy importante. La detección de interferencias, como es un modelo, pues veo qué es lo que pasa en el modelo, ya vemos alguna cosilla, ¿no? La reducción drástica de errores, diálogo con otros sistemas, con bases de datos, la disminución de los tiempos de ejecución de obras, porque la obra ya se ha construido de forma virtual, y entonces no hace falta... no hay tantos problemas en la gestión y dirección de obra. Y luego el BIM, conectado con el Lean, con la parte de eliminación de desperdicios, proporciona menores incertidumbres y costes y favorece la prefabricación y fabricación previa de taller, que es a lo que se va cada vez más, y de los diferentes elementos, ¿no? De esto ya se han ido dando cuenta poco a poco, incluso los propios contratistas grandes, y aunque les den los trabajos en CAD, como se hace tradicionalmente, ellos incluso
con su propio coste, los grandes los pasan a BIM, porque saben que pasándolos tienen un ahorro tremendo de problemas y de errores que no van a surgir dentro de la ejecución de la obra. Esto también es interesante. Deciros, claro, las grandes empresas, las grandes, esto casi todo el mundo está aquí. El otro día salía una contratación de Adif para la instalación de sus sistemas BIM, 3,5 millones de euros. El Ministerio de Fomento, bueno, antiguo Ministerio de Fomento y tal, también está en toda esta historia. Se creó una comisión, yo soy de esa comisión, partí de una comisión del Ministerio, y bueno, hay mucha... Digamos que hay mucho a raíz de todo esto, ¿no? Entonces hay gente que está por arriba ya trabajando y gente que está por abajo trabajando, en las dos líneas, ¿no? Bueno, pero esto todo no es tan bonito, también hay inconvenientes, y también quiero deciros, algunos de ellos son, el primero y fundamental es el cambio de mentalidad y forma de trabajo. Esto es una cosa que no tiene nada que ver con lo que hemos hecho poco, con lo que hemos hecho hasta ahora. Exactamente lo mismo que le está ocurriendo a la industria 4.0. Todo el mundo tiene que tomar decisiones en una empresa. Y el gerente dice, oye, mira, yo que llegue el día 30 y pueda pagar y que no tengamos aquí follones y no sé qué. Bueno, pues esto pasa lo mismo. Cambio de mentalidad. Si no se cambia de mentalidad, problema. Elevado coste del software, o sea, esto no es gratis. Y tampoco se puede, digamos, tener todo este mundo pirateado, vamos a decir así en plan coloquial, estamos hablando así a calzón quitado, porque si no tienes conexión con los desarrolladores, el problema que tienes es tremendo, porque no vas a poder, en cuanto tengas problemas, que lo vas a tener desde el minuto cero, pues no vas a tener quien te eche una mano en todo esto. Y entonces sí que estás muerto, pero desde el minuto cero. Dificultades de aprendizaje y formación. Ahora quizás ya hay bastante más programas, academias, etcétera, incluso por internet, lo que queráis, donde se puede aprender. Pero claro, es una de esto de autoaprendizaje, es decir, que requiere un esfuerzo, ¿no? Y en el manejo de una gran cantidad de información. Pensar que aquí, como todo eso que estamos arrastrando tiene una cantidad de información tremenda, pues hace falta al final gestionar toda esa información. Y no es fácil. Eso es un Big Data, que significa que hay que trabajar de otra manera, pero que es necesario. Luego, también hay otro problema, que es la dificultad de adaptación entre los diferentes tipos de software, ¿no? Esto todavía no está maduro al 100%, sí que está muy maduro, pero no al 100%, y los sistemas de software todavía no se hablan al 100% entre ellos, y digo al 100%, no digo que no sean operativos, digo que no se hablan al 100%, incluso los programas de un mismo fabricante, incluso los de un mismo fabricante. Entonces, aquí ahora os diré un poco las dos versiones que hay de trabajar, y luego que requiere tiempo y recursos elevados, principalmente en su fase inicial, es decir, que hay que mojarse, o sea, que esto no viene por la cara y que no se hace sin más, sino que hay que trabajar y cuesta. Y estos son un poco los temas. En cuanto a los distintos tipos de planteamiento, hay dos modelos, un modelo que es el modelo único y otro que es el modelo unitario, o el modelo federado. Es decir, que yo puedo trabajar con un software de un único fabricante que me integra prácticamente todas las áreas y todas las disciplinas en ese sistema, o puedo trabajar con diferentes fabricantes de software que me integran en ese sistema de una forma federada, ¿no? Nosotros hemos probado los dos y decidimos hace ya muchos tiempos apostar y optar por este segundo, el sistema federado. Para eso, el centro de todo no tiene que ser el programa, sino que tiene que ser, digamos, el elemento fundamental, que es lo que aquí se llama, como en CAD es el DXF o el DODG, o lo que sea, aquí es lo que se llama el IFC. Entonces, que el centro sea el IFC. De forma que todos los sistemas tengan su IFC y que todos los IFCs dentro de lo que es la Building Smart se dialoguen entre sí. Que no todos dialogan así, entre sí, porque hay también 2x3, 4 y una serie de sistemas. Pero bueno, en general dialogan bastante bien. En general dialogan bastante bien. Pero ese es el centro, de forma... Y nosotros optamos por eso, hicimos lo primero, lo bonito sería tener todo del mismo fabricante, del mismo rollo y tal. El problema que tuvimos es que como todo ni siquiera se hablaba entre sí, luego resulta que cuando intentabas hablar con aquello desde otros puntos de vista, desde otros fabricantes de software, pues no hablaban. Y entonces, claro, no puedes colaborar con nadie, tienes que colaborar contigo mismo. Porque si otro utiliza otro paquete diferente que no dialoga con aquello, ya no puedes trabajar con aquel. Es decir, te estás acotando en tu propio mundo. Y a pesar de que, como os he dicho al principio, nosotros tenemos
digamos, profesionales de todas las disciplinas, bueno, de muchísimas disciplinas, que prácticamente no necesitamos agentes externos, pero es un problema tremendo. Entonces optamos por ese modelo federado que está dando unos resultados buenos. Bien, el BIM en arquitectura se conforma, como he dicho, en una maqueta electrónica digital en la que todos los elementos tienen formas y dimensiones y propiedades. No es solo un dibujo mental, lo insisto todo el rato, ¿no? Posibilita la realización de edificios obteniendo diferentes alternativas y diseños fácilmente visibles, verificables a nivel normativo y técnico, además de proporcionar los costes de las obras, su control, ejecución y seguimiento de forma inmediata. Se puede obtener maquetas virtuales hiperrealistas. Yo os diría que casi no distinguiríais o no distinguiríamos entre un BIM bien hecho en condiciones y una foto de la realidad. No sabríamos qué es una cosa y la otra. Yo suelo decir además que el mundo virtual y el mundo real cada vez se están conectando más y dentro de unos años no seremos capaces de saber si estamos viviendo en el mundo real o en el mundo virtual. No lo sabemos. Harán los dos a la vez y viviremos en un mix de los dos. Bueno, en cuanto a ya un poco más bajando al barro, temas de niveles de definición, y ya un poco parámetros que se manejan dentro de este mundo, sería lo primero el nivel de definición, ¿no? Sería el sistema americano, que es el que más se usa, que es lo que se llama el LOD, el nivel de desarrollo. Entonces hay desde un LOD 100 hasta un LOD 500. Esto es un tema que hay que definir muy bien, incluso en los contratos tiene que estar muy bien definido, porque en función de este LOD está el problema no, la temática, porque esto vale un precio y esto vale otro precio. Esto necesita unos recursos y esto necesita otro. Cuando vas al cliente y le dices, mira, esto y esto, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Esto o esto? Esto es un LOD 100, por ejemplo, ¿no? O un LOD 200. ¿Qué quieres? ¿Esto o esto? Y el cliente dice, esto. Vale. Mira, esto vale 10. Esto vale 1000. No. Entonces este no. Pues este o este, el que quiera, ¿no? Entonces es muy importante saber para qué lo queremos, porque en función de saber para qué lo queremos no hace falta volverse loco. Si yo estoy haciendo una fábrica y estoy implantando dentro de la fábrica pues unas máquinas, el LOD de las máquinas no voy a poner allí las tuercas, tornillos y engranajes y toda la historia. ¿Para qué? Si estoy haciendo un tema de construcción, un tema de accesibilidad o lo que sea, otra cosa es que haga la máquina, que es otra cosa diferente. Pero si estoy haciendo, pues ¿para qué me voy a complicar en hacer cosas de estas que valen un dineral? Porque requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo para algo que no aporta el coste que tiene, ¿no? Entonces ya digo que lo normal es moverse aquí. El LOD 100 es, bueno, no es exactamente así, pero para que nos hagamos una idea mental, el LOD 100 es equivale a un anteproyecto. Esto sería el 200 es un básico, el 300 es un proyecto de ejecución, el 400 incorpora ya la gestión y control de las obras, y el 500 es un trabajo completamente ejecutado, sería lo que se entraría as-built cuando se ha terminado el trabajo ya para el seguimiento final de mantenimiento y años de funcionamiento, etc. Normalmente se está exigiendo en trabajos un 300, 400, 350, ahí es donde eso es lo que se está exigiendo. El que quiere ya luego la gestión final, 500. Una pregunta ahí. Sí. Para una propiedad, Sí. fábrica que hace una nave nueva y tal, Sí. ¿qué lo tendría que quedarse para hacer la compra de ese nuevo equipamiento? Para la compra de lo que es de la fábrica. Del nuevo equipamiento de la fábrica. O sea, la él tiene una maquinaria, fábrica y quiere un taller nuevo. Sí. Al final él se va a ir a una constructora, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué nivel? ¿Te refieres a la maquinaria o al edificio? Al edificio y las instalaciones. Bueno, yo el edificio y las instalaciones te diría un 300, 350, tendría que ser lo. Pero al final será las máquinas la constructora, como decías antes, sí. es la interesada en tener el proyecto ejecutivo. Todos son interesados, todos. Todos. Pero a nivel de realizar el concurso de compra. Sí. ¿Ves? Para él saber si va a tener que pagar 3 construcción, o 400. 300, 350, 400. Construcción. Ahora, si dentro de esa bueno, ya sería un 500, ¿no? Porque sería luego. Sí, bueno, pero si él no quiere hacer luego la explotación del modelo BIM. Pero es que si no haces la explotación, estás perdiendo muchas de las capacidades que tiene el sistema.
Tú imagínate un ejemplo, tú vas a montar un taller, una fábrica, ¿no? Esa fábrica parte desde cero, no tiene nada, de los terrenos, que va a comprar, lo que sea. Primero, yo te podría decir, ¿cómo gestiona esos terrenos? ¿Dónde compra los terrenos? No es lo mismo en el Soto del Escairu que en Caparroso. Entonces, ¿en función de qué? Datos. ¿Y qué datos? No sé, si vas a montar una carnicería, pues habrá que ir a sitios donde la gente coma carne. Si vas a montar, yo recuerdo hace años cuando se montó todo el tema de Mendillorri y toda esa historia, a nadie se le ocurre ahí montar un cine, ni nada de esto. ¿Por qué? Porque allí toda la gente es joven y está pagando la hipoteca del piso. Claro, ¿dónde está el dinero en las ciudades? En el centro de las ciudades, que es donde estamos los más viejos, la gente que ya ha pagado el piso, que ya ha pagado todo el rollo y que está viviendo ya, pues, bueno, ya en la última jornada, ¿no? Entonces, por eso se están viniendo a los centros de las ciudades los Zara de turno y compañía, porque allí está la pasta, ahí es donde se gasta, para ese tipo de cosas, para otras será otras, ¿no? Entonces, si el que va a comprar el que se va a hacer una fábrica tiene que hacer un análisis de este tipo. Para esto le ayuda. Entonces, primero tendría que hacer una maqueta global, sería como una especie de una pastilla, un cajón, más o menos, con unas formas, de tamaños, de dimensiones, en función de lo que voy a poner allí. No es lo mismo una fábrica de zapatos que de chorizos que una fábrica aeronáutica, ¿no? Entonces, en función de eso, tendrá que ver espacios, etcétera y tal. Y tiene que decidir un poco como tres cosas, diría yo. Una sería los propios edificios y entorno, una. Otra sería, y la construcción. Otra sería las máquinas que se van a poner allí, es decir, el proceso de producción que va a ir ahí, que tiene que estar ligado al contexto, digamos, del edificio. O sea, si el edificio tiene un proceso de producción lineal, pues tendrá que hacer un edificio chorizado. Si es un edificio acomodado, porque el edificio no deja de ser una parte, una máquina estática dentro del conjunto de las instalaciones, ¿no? Y luego las propias instalaciones. Entonces, ¿qué nivel de definición debe de tener? Hombre, pues yo partiría para una fábrica sin ninguna duda, porque la fábrica, cuando hagas el modelo y cuando hagas todo, al final tendrás que explotarlo. Es decir, que cuando pasen 2 años, 3 años o lo que sea, el puente de grúa que has puesto aquí, que es lo que pasa en todas las fábricas, muchas, y ocurre que te llega una máquina nueva, te llega no sé qué, ¿y dónde la ponemos? Entonces, en donde la ponemos, ahí hay una columna, allá la ponemos. ¿No? Si no se cae, no pasa nada. Pero si se cae, pues ahí la gente no se pregunta si se cae o no se cae, lo pone donde le parezca, ya está. Entonces, para este tipo de explotaciones es fundamental saber qué había antes, ¿no? Busca los planos a ver si, no sé, y será cierto, no será cierto, ¿qué tendrá aquello? Tengo que ampliar la instalación de aire comprimido o la eléctrica. ¿Dónde la enchufo? Enchufo aquí, lo enchufo, ¡bum!, se quema todo por ahí. ¿Qué pasa? Entonces, en esa explotación, que está ligada al mantenimiento, por eso diría que en ese tipo de trabajos, yo te diría que el LOT 500 es casi de obligado cumplimiento. Ahora, si solamente es una construcción de una vivienda unifamiliar o lo que sea, pues te diría, pues por lo menos un 300 o 350, porque ese, claro, las reformas que va a hacer uno en su casa, a lo mejor hace una dentro de 10 años o lo que sea, y será de orden menor en general. Por eso hay que distinguir un poco el tipo de cliente, ¿no? Yo te diría, sí. Sí. Pedro, no lo conocéis, pues lo presento. Pedro es ingeniero de caminos y de todo esto sabe también mucho porque llevamos viéndolo muchos años. El proyecto de construcción es un LOT 300. Los elementos. El LOT se aplica no al proyecto, sino a los elementos. Es el detalle de cada elemento individualmente. Entonces, el LOT 300 es un elemento que es capaz, que está dibujado en su verdadera dimensión y que tú puedes sacar mediciones a partir de ahí. Y que con eso se puede construir. El LOT 400 ya te lleva a un despliegue de montaje. O sea, en lo que sería una estructura metálica en 300 no tienes por qué dibujar los nudos, pero en 400 tienes que ir con tornillos. Con lo cual, el LOT 400 digamos que es un nivel de construcción. A ese sería un nivel que le interesa a la empresa constructora porque puede sacar los despieces y puede sacar... Y el LOT 500, por definición, es el proyecto acabado. Es decir, tú una vez que has acabado la obra tienes que hacer un levantamiento, digamos, sobre el que tienes. Y para llegar de 300 a 500 no hay por qué pasar por 400. Tú puedes pasar de un 300 a un 500, porque conceptualmente el 500 es la obra tal y como ha quedado. Porque tú en el 300 construyes una cosa, pero mientras que estás ejecutando la obra se dan cambios. Esos son los cambios que tienes que recoger en el 500. Y en el 400 es el de despiece. El despiece de las armaduras del hormigón armado no vienen en 300, vienen en 400. Pero en el proyecto, pues puede que no te interese. Sí, pero
Eso es como, yo vengo a decir, desde el punto de vista de la propiedad de la fábrica, ¿vale? Es como que le digas si habrá 5.000 kilos de hierro o habrá 4.500. Él le da exactamente igual. O sea, él dice, yo quiero saber si me costará 2 millones o me costará 2,5. Querrás saber si en esa columna van 8 redondos de 12 o 8 redondos de 16, los estribos. No, para una propiedad que se va a dedicar a hacer papel. Pues para mí será un concepto absolutamente erróneo, porque no conocerá cómo es su casa. No conocerá cómo es su casa, y si no conoce cómo es su casa, mañana pondrá ahí colgada una máquina y se le hundirá el piso de arriba. Lo que tendrá problema. Es que en el LOT 500 lo que lleva es muchísima información, no gráfica. No, datos, es que ese es el ASBIL. Y es el que te sirve luego para hacer una explotación del edificio. Bueno, luego veremos algún ejemplo. Y luego, otra pregunta. Sí. ¿Es posible, por ejemplo, contratar un LOT 100? Sí. Posteriormente contratar un LOT 200, posteriormente un LOT 300, sí, en principio sí. ¿Con unos costes añadidos o como lo mismo si acabaras? Por fases, puedes hacerlo por fases, sí. Si te has acordado, al principio he dicho que el BIM se aplica a todo el ciclo de vida del proyecto. Sí, al principio entonces, cada fase del proyecto necesita un LOT. Claro, y por eso, al principio has dicho, empiezas desde lo pequeño. O sea, desde lo básico a generar el grande. Entonces entiendo que si vas por fascículos, digámoslo así, tienes unos costes añadidos de mucho más grandes que si vas directamente a lo que pasa es que yo creo que eso es, bueno, puedes hacerlo como te dé la gana, eso es como todo, ¿no? Tú puedes, digamos, contratar el encofrado y después puedes contratar el hierro, y después puedes contratar el hormigón y después contratar lo que te da. Pero claro, el objetivo es hacer una casa o hacer una nave o hacer lo que sea, hacer algo, un objetivo finalista. Entonces, aquí, ese planteamiento que dices, que puede ser real, pero entiendo que no tiene mucho sentido, porque esto ya en sí es un objetivo finalista. El objetivo finalista no es construir, es explotar, que lo he dicho antes. Entonces, claro, si tú no tienes todos los datos para esa explotación, pues te has quedado corto. O sea, te puedes quedar como quieras, es que te puedes quedar donde quieras, pero ya no le estás sacando todo el rendimiento que deberías de sacarle, porque el objetivo de todo esto, insisto, es finalista. Es una visión a 360 grados. No una visión, hasta aquí llego y ya no me necesito más. No. Tú necesitas lo que quieres, te puedes quedar aquí, con esto te vale. Resuelvo mi problema y hasta aquí estoy. Pero bueno, esto es como todo. Dice, yo para hacer un edificio en tecnología clásica con CAD, ¿cuántos planos necesitas? ¿Necesitas dibujar en AutoCAD o en CAD normal? No, hago 4 rayas allá mal hechas, hago así no sé qué, aquí le pongo no sé qué, lo relleno con 4 historias, toma, con esto, y el contratista te lo va a hacer igual. Si además, si para hacer una cosa pequeña no hace falta ni siquiera ser ni arquitecto, ni ingeniero, ni nada. El contratista sabe más que tú. Tú si vas a hacer un estudio de viabilidad de algo, entiendo que con los 100... Sí, ¿no? Inicialmente... llegando a los 200 para tener un poco más de detalle, te vas a quedar ahí, porque todo puede ser que luego digas, no, esto no es viable. Lo que no tiene sentido para un estudio de viabilidad es que hagas un documento. Eso es. Entonces, la cosa tiene que ser proporcionada. De la misma manera que si tú estás estudiando la implantación de un centro comercial, no vas a hacer los planos de las estructuras. Estás estudiando pues, el urbanismo, los accesos, la gente que va a ir allí, todo ese tipo de... Es así, ¿no? O sea, realmente si yo quisiera, por ejemplo, un estudio de viabilidad, diría, busco la contratación primera de un LOT 100, un LOT 200. Sí. Luego veo que no es viable. Que es viable, voy a una contratación. Entonces, en esa contratación de números generales, te quedas en un LOT 300. Y luego ya cuando ya vas a la explotación... Vas increciendo. Y eso tiene un sobrecoste más que pasar directamente al cliente, que contratar directamente. Dependerá de cada situación. O el desarrollo también va. Dependerá de cada situación. Dependerá de cada situación. Hombre, si quieres ser muy preciso y muy puntilloso, cuanto mejor estudies cada uno de los elementos, pues mejores condiciones van para desarrollar el siguiente. Si tú vas directamente de acá a aquí, pues todo lo que hay por el medio, pues a lo mejor te pierdes cosas, no sé. O sea, hacer las cosas de tirón, pues siempre tiene el inconveniente, o puede tener el inconveniente de que te puedes perder ese trabajo más minucioso de una cosa a la otra. Normalmente tampoco pienses que en la realidad está uno pensando si es LOT 200 o 300, está haciendo cosas y en función de las necesidades hace cosas de aquí, hace cosas de allí. Es un mix en general en el trabajo, en el día a día, porque hay elementos, como decía Pedro, porque esto no está asociado al trabajo, está asociado a los objetos. Entonces, hay objetos que necesitan una definición muy grande y entonces a lo mejor en un LOT 100
estás utilizando elementos de LOD 500 porque necesitas una definición muy grande porque es un elemento capital. Vale. Y a la inversa, pues eso tienes que proporcionarlo. Dentro de un proyecto tienes cuidado, elementos que tengan unos 500 y unos 100. No sí, define el grado de esto, no define el nivel de proyecto, sino el nivel de los elementos. Sí, esto es para los objetos. El proyecto es un mix de todo, pero los objetos sí que ya digo, en función de las necesidades que tenga cada uno, pues lo que os decía antes, una máquina dentro de un contexto de edificación, pues se va con un LOD 100, vale, con hacer un cajón, vale, y con cuánto ocupa de largo, ancho y alto prácticamente, vale. No lo había entendido así, o sea, había entendido que era el nivel de definición del proyecto. No, es el nivel de lo que te digo, yo creo que el ejemplo más significativo es, estoy haciendo una fábrica y quiero montar una máquina allí, con largo, ancho y alto, y ahora, ¿qué más necesito? Oye, ¿qué necesidades tiene esa máquina? De electricidad, de potencia, de espacios alrededor, servidumbres para poder hacer reparaciones, digamos, elementos de pulmones intermedios, o sea, para hacer todo eso no hace falta hacer un LOD 500, hace falta pues, una ubicación de espacios globales. Ahora, que en un momento determinado en un sitio hay una problemática específica de no sé qué, que hay que montar allá un tanque de ácido sulfúrico, que no sé qué historias y tal, pues a lo mejor es ese... Cuando llegas a la máquina del producto, ¿no? Que necesitas la precisión. Eso es. O sea, que es un mix de todo este... Acá, ¿no? Es un poco cómo se trabaja en el día a día, ¿no? Una cosa más, Miguel. Dime. Es que has hablado de 350. Sí, bueno. Tú sabes que existe 350, pero es que yo he visto empleos en los que te pagaban de 200 a 300, o sea, puedes ofertar 228 o 238. No, eso no es, son 5 niveles que son, digamos, como se dice, discretos, y el 350 es un intermedio que hay, que es el 300, que lo que tiene es los elementos de enlace con el resto. No penséis que cuando he dicho 350 se puede ofertar 340, 327, 331. Eso no es así. Lo que pasa es que esto, la gente que presenta pliegos de contratación, como todavía no hay mucha cultura de esto, sobre todo la administración, pues hacen cosas pues, muy curiosas, ¿no? Y puede presentar lo que dice Pedro, un 316, que no saben lo que es, pero lo ponen así y tal, y de esto de qué va, Bueno, pues esto te va de que el que lo lee y sabe algo, y este que está pidiendo no sabe ni lo que pide, con lo cual ya es peligroso, porque si el que pide no sabe ni lo que pide, mal asunto. Pero bueno, es así, los niveles son tal cual, son discretos ahí, digo en 350 porque suele aparecer con cierta frecuencia, ¿no? Pero los niveles son realmente, insisto que son de objetos también, como decíamos antes. Bueno, ese es el sistema americano de medición. En el sistema inglés, que aquí no se utiliza, es del G0 al G3, pero que es un poco la misma línea, ¿no? Fijaros lo que sería un G0, un G1, G2 y G3. Y lo que os digo, que cuando le dices al cliente, así, digo, es que esto vale 1000. ¿Y esto? No, esto vale 20. Ah, no, lo quiero aquí. Pero en un mismo tema, pues a lo mejor hay... Esto cada vez se está dando... los fabricantes, como no son tontos, empiezan mucho tiempo proporcionando toda esta información de sus productos lo mejor posible para que tú la captures y la metas en tus trabajos, en tus proyectos. Nosotros somos los fantásticos para los fabricantes porque somos los prescriptores y todo el fabricante te da las condiciones perfectas en su base de datos. Pues fantástico, tú no tienes que cogerlo y meterlo en tu proyecto. No tienes que complicarte la vida de dibujar nada, ni de ponerle datos, ni de precios, ni de condiciones técnicas, ni de nada. Ya lo tienes del fabricante. Entonces, claro, los fabricantes sí que suelen dar esto directamente. Pues claro, yo no me voy a dibujar, no lo sé lo que, una ventana, por decir algo, si resulta que la tengo hecha ya del fabricante X, que me la da con hasta las tuercas. Cosa que también tiene un inconveniente. Porque claro, cuando yo cojo esa ventana, esta luminaria, que tiene todos los sacramentos y todas las bendiciones, y tengo una luminaria, la cojo del fabricante, la pongo en mi dibujo, en mi maqueta mejor dicho, la pongo en mi maqueta, pues fantástico. Pero si tengo, no sé, 4000 luminarias como esta en mi proyecto, pues necesito un ordenador como el de la NASA. ¿Por qué? Porque estoy arrastrando toda la información 4000 veces. Entonces, para eso también hay sistemas más discretos, de forma que tienen en una de las luminarias, digamos, y el resto es pues algo como mucho más reducido, ¿no? Pero hay que tener cuidado, porque claro, si yo arrastro información, esto termina siendo pues la maleta grupo. Vamos. Vale, seguimos. Y luego los niveles de definición del entorno BIM, ¿no?
El nivel 0, que esto sería prácticamente el CAD 2D actual, lo que se está haciendo normalmente. El nivel 1, que es una mezcla de CAD 2D, de maqueta electrónica, y 3D, es una forma desordenada de funcionamiento. Aquí anda bastante gente, bueno, bastante, la gente que anda por ahí anda mucho en esto, sin un tratamiento estructurado de datos, es decir, que los datos no son un aspecto importante del trabajo, sino que es básicamente trabajo en CAD y trabajo en BIM, pero en BIM lo que es el tema 3D, que se vea, ¿no? Lo bonito, vamos a decir de alguna forma. Pero no hay una forma estructurada de datos, y los datos tampoco importan mucho, solo importa las formas y el objeto, ¿no? Entonces esto no se rige por normativa ni planificaciones. Ese es el nivel 1. El nivel 2, que es donde empieza el nivel de colaboración, aquí ya cada interviniente, arquitectos, ingenieros, etcétera, empiezan a colaborar en ese modelo general, en toda esa maqueta electrónica, creando sus modelos parciales que se van integrando, cada uno en ese modelo federado o unitario que decía antes, se van integrando en esa maqueta, cada uno aportando toda la información que le es propia de su área y de su disciplina, ¿no? Bueno, yo que está en Inglaterra porque está desde el año 2016, ¿no? Y existe un nivel ligeramente superior, que es el nivel 2 más IFC, llamado 2I. Este ya es un nivel ya potente de BIM, que es el nivel 2. 2 o el nivel 2, el 2I. Entonces, en este nivel se permite la utilización del BIM 4D y 5D, que es con planificación temporal, en fin, todos los diagramas de Gantt y toda esa historia y tal, y económica, mediciones, presupuestos y tal. Incluso hay el 5 y el 6 y el 7 y todas estas historias donde se integra ya todo lo que es economía circular, etcétera, ¿no? Y ahora también, pues, temas de género y todas estas historias. Entonces, en este nivel se imponen las siguientes exigencias: una estructura estandarizada de datos, porque si no, esto no hay quien lo maneje. Hay tal cantidad, festival de datos, que como no lo tengas ordenado, aquellos de locos. La definición de procesos, la definición y control de cambios de datos y un entorno de datos común. El trabajo de todo esto tiene mucha tela, porque la cantidad de información es tan tremenda que gestionar esto no es fácil, es bastante complejo. Y entonces, en fin, esto requiere una reflexión bastante importante y, bueno, yo digo pues, a nivel personal, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, porque lo que tú piensas que es bueno, cuando sale una cosa no sé qué, ya no es tan bueno, hay que reordenarlo, organizarlo. En fin, tiene su aquel. Una reflexión importante. Bien, y el nivel 3 es la integración completa de todo, con todo maravilloso y tal, que sería el auténtico nivel BIM. Aquí también con todos los agentes intervinientes de la obra, es decir, los contratistas, los promotores, la administración, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, hoy por hoy, en general, no existe. Y no existe, puesto que la tecnología no permite la completa bidireccionalidad, como decía al principio, entre todos los sistemas. Y porque, además, también, digamos que el sector más avanzado, vamos a decir, somos los técnicos, ¿no? Pero los contratistas, no sé contar. La propiedad, pues, se incorpora al nivel visual. Y la administración, pues, está también allí en su mundo. Aquí, hablo en España. En otros sitios, bueno, en Estonia, en Estados Unidos, en algún sitio, pues han conseguido unos niveles de integración muy buenos y tienen todas las normativas metidas en los sistemas. Con esto consiguen, pues, que, por ejemplo, las licencias de obra en Singapur duran menos de una mañana, por tener una licencia de obra. En Estonia, como mucho, 2 días. Yo he hablado con gente del Ministerio de Construcción en Estonia, 2 días. En Estados Unidos hay ciudades donde también tienen todo esto implementado a saco y también, pues eso, 2 o 3 días máximo, las licencias de obra. Claro, fijaros, eso es lo que supone para una economía. Aquí estamos hablando del Ayuntamiento de Pamplona 9 meses. El Gobierno de Navarra, lo que le parezca. Y 400 retrabajos de anexos, de no anexos, de 1000 historias que, en fin, en eso estamos, ¿no? Bueno, entonces quería que vieseis algunos ejemplillos, todos estos, de estos os podría enseñar, digo, infinidad. Estos son ejemplos de cosas que hemos hecho en nuestra casa. Esta es la maqueta electrónica que estaba comentando.
Esto es un edificio de viviendas y, bueno, esto visto así tal cual, pues sería como una especie de infografía, pero que no es una infografía, es decir, que cada cosa que tengo aquí, cada cosa que veo aquí, tiene sus propiedades. Unos más, otros menos, las que interese, pero este es un ejemplo de mundo residencial. Bien, si pasamos, como decía antes, como tenemos diferentes tipos de mundos, lo que puedo es, en ese mismo edificio, como veis, tengo integrada los cálculos de estructuras, ¿no? Entonces, en ese cálculo de estructuras, yo lo que hago es, con otro software diferente, lo que hago es capturo la información de ubicación de los diferentes elementos estructurales, el programa me los lee, mi programa de este cálculo de estructuras me los lee, y a partir de esa lectura, lo que hace es un desarrollo alámbrico, me transforma eso en un modelo, digamos, estudiable desde el punto de vista de elementos finitos, y a partir de ahí me calcula la estructura, me pone los armados y toda la historia, y me da, pues aquí podemos ver un plano de armaduras, y aquí podemos ver el plano de un forjado, pues donde vemos los elementos, no veis muy bien porque no es esto, pero aquí están los elementos finitos con las zonas, en este caso de los desplazamientos, de más o de menos y tal. Entonces, una vez que yo tengo esto calculado, ¿ves? Le puedo cambiar estos pilares, se los cambio, eran de hormigón, los pongo metálicos o lo que a mí me dé la gana, y esto que cojo aquí, me lo llevo al edificio y listo. ¿Vamos? Y no solamente tengo el edificio ya con todos los elementos, sino que sabré que este pilar resulta que tiene el crecimiento para allí, que había puesto que tenía que ser de 30 por 30 y tiene que ser de 40 por 40. Y me afecta al patinillo por donde bajaba el tubo de la instalación de no sé qué, entonces no me vale y tengo que poner no sé qué. Entonces es un diálogo en el cual estoy viendo yo todo esto a la vez. Y cada vez que retoco, calculo y al sitio. Y quien habla de esto, habla de instalaciones y mil cosas más. ¿Vale? Bueno, esto es una nave industrial en la que aquí podéis ver un log más potente, como decía antes, con los tornillos y con toda la historia. Esta es una cercha un poco especial. Y aquí podéis ver por debajo las instalaciones y arriba lo que sería la estructura. Aquí son unas dobles T's con unos tubos, con una serie de elementos. Cuando yo pincho aquí, me dice lo que es, lo que vale, en fin, toda la información que de esto, aplicar las historias con tinglado, y incluso la planificación, todo. Pues este es otro ejemplo. Estos son de la era. Este es un edificio que igual conoceréis, esto es Altoki. Este edificio, como veis, desde la maqueta, esto es la maqueta, esto es diferentes de esto de la maqueta. Aquí veis una sección de todo el sistema. O sea, hacer esta sección es darle un botón. O sea, yo cojo este edificio y secciónamelo por aquí, yo tengo esto. Veis que además, incluso las estructuras son unas estructuras complejas, porque son unas cubiertas parabólicas, una serie de cosas pues, un poco así diferenciales, ¿no? Y bueno, pues podemos ver aquí un poco cómo es todo el edificio, sacar planos, sacar toda la... ¿Veis? Podéis ver incluso aquí también instalaciones. Perdón, es que has tocado la pantalla. Es que le he dado la pantalla, sí, perdón. Entonces podéis ver aquí todo el sistema de climatizadoras, está arriba, los tubos de conexionados, o sea, los conductos, etcétera. Todo esto, evidentemente, está conectado con los correspondientes programas de cálculo que me dan dimensionados, que me dan, pues todo, condiciones de funcionamiento, todo. Mediciones, presupuestos, condiciones de todo. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis un poco ese mismo edificio, un poco tal. Aquí arriba podéis ver los paneles radiantes para calefacción, con sus diferentes tuberías, fusión, retorno, etcétera, ¿no? Bueno, aquí hay otro edificio. Este es un edificio que estamos haciendo ahora, una ampliación de una planta para una multinacional alemana. Bueno, aquí veis, casi ni se ven, pero tenéis aquí las máquinas y todo eso que está poniendo, que es un poco lo que hablábamos, ¿no? Aquí el objeto es un poco toda esta historia. Bueno, pues ahí está todo el fregado. Esto, además, como curiosidad, es lo que se está haciendo ahora. Esto fue Alemania y cuando el previo que dices, ¿qué le doy a esto? Pues a los alemanes les dimos una cosa parecida a esta. Esto costó hacerlo, para que os hagáis una idea, este modelo, a 2 personas, como unos 10 días o así más o menos. Costó hacer esto. Esto es una obra que fue a Alemania y los alemanes se quedaron locos. O sea, estas cosas hacéis en España. ¿Sí? Pensé que somos gilipollas o qué.
Claro, pero hacemos esto. Si esta es una obra de unos cuantos millones de euros, o sea, no, de bastantes millones de euros. Para que veáis un poco, pues, sí, adelante con esto. Y esto, lo que hablamos, luego se va a hacer para toda la explotación de la planta. Y todas las instalaciones, infraestructuras, aquí todo esto son, estas estructuras, por ejemplo, son todas prefabricadas, pues todo esto se queda como recurso para la explotación de la propia planta. De todo. Bueno, estos son edificios esto es un edificio de viviendas, un par de edificios de viviendas diferentes. Bueno, para que veáis un poco pues, el contexto exterior. Aquí el contexto exterior dentro de otros elementos edificativos que están conexos a ese. Aquí está otra suelto, ¿no? Aquí podemos ver lo mismo, pero para unas oficinas. Esto sería la distribución interior de la oficina. Esto sería lo mismo que estáis viendo, pero ya, pues en plan como más bonito, pero todos los elementos, si yo le doy aquí, me dará que es un mueble cajonero del fabricante no sé qué, que vale no sé qué precio, y que todo lo que queráis, ¿no? Eso. Y aquí también podéis ver, pues, de un edificio, de edificios de tipo residencial, pues cómo van todas las instalaciones. Claro, fijaros que aquí sí que los tubos van como son y todos los pasos y todas las historias. No es que hago así una raya y cuando llego al sitio ahí va. ¿Y esto por dónde iba? Pues esto aquí está todo. Y así se ve, pues se ve bien, ¿no? Se ve la problemática y cómo interaccionan unas instalaciones con otras. En fin. Bien, esto podemos ver aquí un poco lo mismo, pero desde el punto de vista de estructuras, hemos visto antes una cosilla, el edificio, aquí veis un poco todo el núcleo de instalaciones, algunas de ellas, aquí podéis ver fluviales, podéis ver fecales, no he puesto todas porque si no se puede montar un edificio bastante gordo, y aquí vemos también lo mismo, pues las diferentes instalaciones del edificio, aquí podéis ver también unos suelos radiantes, en cada uno de los elementos, sus sistemas de conexionado, etcétera, etcétera. Y también aquí podéis ver las estructuras, pero ya de verdad, como son. O sea, aquí tenéis una viga de cimentación que cogen de las cimentaciones, aquí los pilares, pues donde están los estribos, las separaciones que tiene, etcétera. Y a partir de aquí sacamos los planos que habéis visto dándole a un botón. Los planos de desarrollo típicos que salen en cualquier proyecto donde haya estructuras. Pero aquí también nos ayuda mucho a ver, vamos a decir, la necesidad de tráfico, ¿no? La cantidad de cacaos que hay. Fijaros aquí qué solapes y qué historias hay aquí. Eso lo vemos y esto nos ayuda, cuidado, hacia el tema de la viga un poco más grande, o lo que sea, aunque te dé por cálculo que va bien, pero cuidado, ¿no? O sea, o no. Bueno, algunos otros ejemplos de algunos tipos de temáticas, esto ya más hacia el mundo de la, vamos a llamar entre comillas, de la decoración. Es una especie de bar residencial para un pueblecito chiquitín, para que veáis que esto no solamente es la cosa grandota, sino también la cosa pequeñita. Pues esto es lo mismo, ¿no? Esto de cómo quedaría en un pueblo pequeñín, el típico bar choco de juntarse los sábados por la noche, de alguna manera, los del pueblo. Pues es esto. Esto es una obra que también hemos terminado recientemente, esto es de Estella, nosotros estamos en Estella, no sé si lo he dicho al principio. Esto es una obra que se ha hecho recientemente en Estella, que además está dando un resultado fantástico, que ha sido una pavimentación completa de una calle y además peatonalizada completamente, ¿no? Esto es lo mismo, pero de otro pueblo. Aquí podemos ver también esto también es en Estella, esta es la calle de la Rúa, que también se hizo en su momento. Aquí tenéis alguna cosa también ya de instalaciones afectas, fijaros debajo de la calle, veis cómo está la galería de servicios, por donde van pues, todos los tubos eléctricos y tal, el saneamiento, este tipo de cosas, en ese contexto general, lo que sería una sección completa del sistema, ¿no? Y en este lado podemos ver pues, una cosa también similar, pero en otro sitio, ¿no? Donde podemos ver pues, todas las infraestructuras hidráulicas de saneamiento, de arquetas, etcétera, secciones tipo, que podemos verla aquí en sección y aquí podemos verla en 3D, todo lo que es el tema de perfiles, etcétera, arquetas, pozos de registro, todo este tipo de cosas lo tenemos aquí. Esto estamos trabajando últimamente bastante, es el tema de nubes de puntos, fotogrametría y tal. Esto está sacado tenemos también los drones, y con los drones capturamos información, ¿no?
Lo que veis aquí, en este caso, esto es una cantera, en concreto, y en la cantera pues se hace el vuelo de un dron. Hemos hecho recentísimamente esta cantera, una subestación eléctrica y una central hidroeléctrica también. Entonces, para ubicar todo este tipo de historias, es fantástico este tipo de cosas. Lo que estáis viendo aquí son las fotos que ha hecho el dron en un vuelo planificado. Se planifica, se lleva el dron y el dron, el solito, pim, 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 saca una serie de fotos que se solapan entre sí y nos da cómo es el terreno, la composición del terreno, ¿no? A partir de cómo es el terreno, podemos obtener los perfiles, podemos obtener los 3D, las líneas de nivel, las excavaciones, etc. También utilizamos esto para el control y gestión de obra. Cuando estamos haciendo, pues no sé, una vivienda, pues subimos el dron por encima de la vivienda y comparamos las fotos que nos saca el dron desde un día determinado contra las que me saca otro día determinado en esa misma posición, porque el GPS del dron me marca la posición exacta y vemos la evolución de la obra. Y esa evolución está conectada con el sistema BIM, que me va marcando en los planos los elementos que voy haciendo. Y entonces, a partir de ahí, me los autojustifica y me saca también los precios. O sea, a la liquidación, para que lo entendamos, ¿no? Bueno, esto es otra de las aplicaciones. Esto está hecho esto hay varias formas de hacerlo. Hay una que es a base de láser escáner y otra que es a base de fotogrametría. Esto está hecho con fotogrametría, que también se puede utilizar pues, para temas de edificios pues, más históricos y todo este tipo de cosas. Bueno, y hasta aquí un poco la presentación normal. Quería poneros un par de vídeos así si da tiempo y si no, pues sí, yo creo que da, ¿no? Sí, vamos a poner unos vídeos que has vale, traído y a ver si da tiempo a verlos enteros. Sí, bueno, pues son un par de vídeos, a ver. ¿Cuál quieres que ponga? El primero... ¿El de seguridad o el de El presentación? otro, sí. Primero ese. Aquí vamos a ver una planta industrial también. Espera un poquito, es que se ha dejado... Sí, eso es una planta industrial en la que podemos ver, pues igual que hemos visto la anterior, esta es otra, donde podemos ver pues cómo es esa planta, cómo va a ser esa planta industrial. Tiene una zona de oficinas, una zona de procesos y podemos ver, esta es la planta, la parte de procesos, con la maquinaria y toda la historia, ya un poco más desarrollado. Aquí veis son las 4 líneas de producción diferentes. Aquí también conectamos con todos los sistemas de control y gestión de producción, analítica, lo que es la gestión de la producción, que es otro mundo, que también está conectado con esto, con movimientos de elementos, en fin, ya veis un poco todo lo que es la construcción y todo lo que es la historia. Claro, esto no tiene que ver nada con hacer un proyecto de planos estándar de lo que se hace normalmente. Las luminarias, las historias, pues todas las curvas ISO-luz, toda la fotometría, los niveles de uniformidad. Puedo darme paseos por el interior, con lo cual estoy viendo cómo va a quedar. El cliente también ve cómo va a quedar y participa, lo cual ya os he dicho como al principio que podría ser, que puede llegar a ser hasta malo, porque todo el mundo, digamos que participa. Entraríamos en la zona aquí de oficinas. Pues algunas cosillas sueltas, Esto sería en la posición de iluminación nocturna, en la zona de oficinas, por lo cual pues, también tengo una idea de cómo va a funcionar la cosa. La zona de producción. Entro ahora a la zona de producción, entro por el almacén, veo pues, todo el almacén clásico, ¿no? Sus estanterías y sus cosas, y ahora me voy moviendo por la planta y voy viendo cómo es la planta. Esa es la planta. Entonces, bueno, ya veis que hay cosas que son como un cajón, cosas que se asemejan más a una máquina del tipo lo que sea, ¿no? Los cuadros eléctricos, en fin, la instalación de aire comprimido, en fin. Todo un montón de cosas que se pueden ver desde el punto de vista práctico y real, ¿no? Claro, es conmigo que esto no tiene nada que ver con hacer un plan. Hacer esto es otra cosa. Esto es unas oficinas que hicimos para una multinacional francesa. Entonces, ahí podéis ver. Esto es una holografía de cómo se puede ver también con realidad aumentada y mixta pues, una planta. Esto es un ejemplillo un poco así tontorrón, pero está ahí también. Esto está mezclando sistemas virtuales, todo esto es virtual y todo esto es real en una planta, como quedaría una galería de servicios en ese sistema, ¿no? ¿Te
parece que ponga el otro Sí, también. por el otro sí, sí, sí. En este vamos a ver esto aplicado a una cosa que nosotros hemos generado que se llama el gemelo digital integral, una cosa muy novedosa, y aplicado a una parte que es la seguridad. Entonces teníamos la seguridad, el estudio de seguridad y salud para actuaciones exteriores, fijaros aquí, redes de horca, en fin, grúas, etcétera, todo este tipo de cosas, todo esto me lo implementa directamente, o lo puedo implementar directamente en el sistema, ¿no? Con lo cual puedo hacer un estudio de seguridad pues bastante potente, ¿no? Bastante majo, y todo, insisto, saco la información y me la llevo al documento que me parezca oportuno. Fijaros en esa planta, en la planta anterior, fijaros cómo ante posibles movimientos de eventualidad que nos diga explotación, se ha estropeado esta máquina, ¿qué tengo que hacer? Un vallado de esta forma, otro vallado de la otra manera, para que las máquinas pasen por aquí, para que los empleados y los operarios pasen por allá, los pulmones intermedios tendrán que modificarse y tal, pero como lo tengo estudiado en la maqueta, pues en la maqueta ya hago todas las eventualidades que yo quiera en el mundo virtual, para que tome las decisiones en el mundo real. Es un poco lo de la explotación que decía, o sea, que esto tiene vida a partir del propio proyecto, todo tiene vida. Bueno, aquí veis un poco pues una doble zona restringida para una temática determinada. Bueno, aquí, la parte de seguridad y salud, todos estos documentos, tengo algunos, pero bueno, pues hay miles, cómo sale la evaluación de riesgos de los planes de seguridad y el seguimiento del plan de seguridad, que ya me viene precocinado en función de lo que yo tengo. Si yo estoy marcándome una cubierta, el sistema ya detecta que tengo que montar necesariamente en el sistema de seguridad una línea de vida. Luego la puedo quitar o poner, pero y sus factores de riesgo, etcétera y tal, esto ya me sale ya precocinado, para que yo luego si quiero lo toco y si quiero lo dejo. Está asociado en esas bases de datos que decía antes. Sigue por adelante, ¿no? Bueno, esto, para un segundito, perdón, si puedes. Ya está. Vale. Esto es una cosa un poco curiosa, vais a ver un par de cosillas curiosas. ¿Qué se puede hacer con estos modelos? Lo que decía al principio, hasta el infinito. Aquí podemos ver un estudio de simulación en esa planta que hemos dicho, qué pasaría si se produce un incendio determinado. Y entonces veo la realidad de ese incendio. Veo qué pasa en el incendio. Aparte de que aquí me se generará una documentación tremenda de números, en fin, de kilocalorías, de riesgos de fuego, de mil historias, pero voy a ver qué pasaría aquí. Entonces lo voy a ver de dos maneras. Voy a ver, primero, qué pasaría con un incendio que se produce aquí, en este caso en un cuadro eléctrico, y vamos a ver cómo evolucionaría ese incendio, y me dará tiempos, me dará una serie de cosas que aquí no vamos a ver, porque vamos a ver qué es la evolución. Y luego, si en vez de una instalación normal, tenemos una instalación con sprinklers, con rociadores. Dale si quieres. ¿Veis? Se produce aquí un incendio, se producen las llamas, el humo se va extendiendo por la planta. Si hay ventanas abiertas o cerradas, también el sistema detecta si se puede o no sacar el humo, etcétera, ¿no? Y me va ido, veis aquí está la termodinámica del sistema y aquí la visualización del sistema, de cómo funciona esto. Y ahora, si se produce en el almacén, fijaros aquí, tenemos aquí, y ahora tenemos con una red de rociadores. De repente, ahora, ¡pum!, entra el primer rociador, entra el segundo rociador, tercer rociador, cuarto rociador. ¿Veis cómo los humos siguen en el aire, pero se va extinguiendo la parte de fuego? Es decir, que el mismo modelo me está dando una respuesta, en este caso, a un incendio. Y ahora vamos a ver la respuesta de ese mismo ante un colapso de la estructura. Fijaros, ahí se ha producido un incendio en esta estructura metálica. A ver qué pasa. Fijaros cómo va colapsando la estructura. Y esto es en tiempo, digamos, adherido, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Es como va colapsando toda la estructura, lo cual me ayuda pues, a tomar decisiones, ¿no? Si en esa zona hay un elemento muy crítico, tendré que proteger muy bien ese elemento para que si hay un colapso por lo que sea en ese momento, en ese punto, pues esté protegido, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hasta aquí llegó el agua, el otro. Y de estos podría enseñar 100.000 cosas más, pero es que esto es infinito. Pues y a vuestra disposición. Súper bien, o sea, súper bien de tiempo, pues aprovechar para hacerle preguntas a Miguel, que está aquí todos los días. Lo que queráis. Nadie Como veis, tiene... esto es
esto es lo que queráis. O sea, el fondo... Bueno, una pregunta. Sí. ¿Se pueden sacar maquetas 3D por impresión 3D? Sí. O sea, si esto ahora lo conectamos a una impresora 3D, claro, sí. Lo que pasa es que luego dependerá de la calidad que tiene la impresora, te saldrá pues una especie de mazacote, vamos a decirlo, porque la calidad es la que es, ¿no? Claro, pues, si vas con base plástico o lo que sea, los colores tampoco son para tirar cohetes, ¿eh? Pero bueno, si quieres verlo físicamente de verdad, pues le das a esto y igual que cuando sacas un rodamiento o sacas una, no sé, una caja de cambios o lo que quieras, pues igual le das. ¿Sí? De hecho, todo esto, digamos, nace desde prácticamente con la misma filosofía que el mundo de la industria. En el mundo de la industria hace ya muchos años que existen todo este tipo de cosas, con programas, y no quiero decir casi nombres, tipo el SolidWorks o cosas de estas, ¿no? El CATIA y todo esto, de forma que lo que se hace es se diseña algo, se diseña, pues no sé, un engranaje, ¿no? Entonces uno se dibuja un engranaje, que ya hay, además el propio programa tiene muchas herramientas para hacerlo muy fácil, los dientes, las historias y tal. Una vez diseñado, el propio programa hace unos cálculos de elementos finitos, o hidráulicos, o térmicos, o de mil cosas, y cuando ya todo aquello es ok, o el ala de un avión, me da igual, cuando todo aquello ya es ok, ¿qué se hace? Pues se manda a una máquina de control numérico, y esa máquina de control numérico pues hace el engranaje. O, más modernamente, una máquina de fabricación aditiva, impresora 3D, vamos a decir, que sería de metal o de lo que sea, de titanio, de acero, de lo que, pues lo construye y punto. Pues esta es un poco la misma filosofía. Y hacia allí vamos, justamente, porque se está hablando justamente de la prefabricación en el mundo de la construcción. Es decir, que todo esto ya hay muchas empresas que lo están empezando a implementar dentro de, o sea, es que mi fachada, es que mi división de habitaciones ya lleva incorporado todos los elementos que le he puesto aquí, con los tubos, con los cables, que me los ha hecho un robot, además. Hacia eso es hacia lo que vamos. A escala real. ¿Eh? A escala real. Sí, a escala real, sí, así. Sí. De hecho, ya hay impresoras 3D que han construido casas, que en vez de ser la típica impresora con una pichorra de calle, es una grúa tremenda que tiene un techo así que tira hormigón y va haciendo las paredes y va haciendo todo. ¿No? O sistemas que ponen ladrillos automáticamente con todo esto, pues es una máquina que pim, pom, pim, pom, pim, pom. Ningún problema, lo hace 1000 veces mejor que nosotros. Y sin errores. Hacia eso vamos. Entonces, hay que prepararse para poder dialogar en ese mundo. Y el mundo que dialoga con ese mundo es esto. ¿Más preguntas? Más cosas. ¿Nadie? ¿Todo claro? Y pues súper bien. Y los de casa que, bueno, nos están escuchando. Yo, Juan. Vale, Juan, pregunta. Sí, hola, no sé si se me oye. ¿Se te escucha bien? ¿Tanto? Vale, sí, hola, mira, yo tengo una pregunta. Yo actualmente estoy trabajando como autónomo y suelo usar el programa Zipe, no sé si lo conoces, seguro que sí. Sí. Entonces, claro, yo trabajo solo y hago mis proyectos solo, entonces no sé si estoy utilizando esta tecnología BIM al 100%, porque esto no lo comparto y son proyectos que son míos para mí, para avisarlos y todo. Y solo lo enseño al cliente al final en la memoria. No sé si estoy utilizando del todo esta metodología. Sí. Juan, Gracias. Sí. Una pregunta. ¿De Zipe qué estás estudiando? ¿Qué estás utilizando? ¿Zipe instalaciones? ¿Zipe estructuras? Normalmente me suelo generar la estructura en IFC, sí que he utilizado ese formato, y alguna vez en el IFC 4, o sea, he tenido algunas sorpresas con eso que decías antes y me he reído. Y sobre todo trabajo tema instalaciones, no trabajo estructuras aún, porque aún no he tenido un proyecto sobre estructuras in situ, pero suelo trabajar sobre todo con estructuras, pues fontanería, electricidad, calefacción, todo lo demás. Bueno, pues te diré que si estás utilizando Zipe, ya estás utilizando BIM, si estás utilizando los últimos modelos o módulos que tiene Zipe, estás utilizando BIM en la parte de instalaciones y de estructuras en su caso, ¿no? Con lo cual, me parece muy bien, porque en el momento en que tengas que colaborar con otro, le pasarás tus IFCs y ese los pondrá en servicio o los conectaréis a nivel de diseño o a nivel de lo que sea,
y ya está, y ya estás trabajando en eso. Tendrás que completar con toda la parte de mediciones y presupuestos, etcétera, y además, yo no quiero hacer propaganda de nadie, pero vamos, CIPE tiene un módulo o un elemento que es el BIM Server Center. Sí, lo conozco. Te puedes apuntar ahí, y bueno, y es un sistema para compartir del modelo federado que se comentaba al principio, ¿no? Y yo no lo utilizo, porque yo utilizo otras cosas, pero te animaría a que lo utilizases, porque al final no hay programas buenos ni malos ni regulares, hay lo que cada uno haga, se tiene que sentir cómodo con eso. Nosotros, por ejemplo, en tema BIM puro, utilizamos Revit y utilizamos también Alplan. Utilizamos dos sistemas, ¿no? Pero el que te sientas cómodo, y si estás trabajando con CIPE, pues ya estás trabajando en BIM instalaciones y en BIM estructuras, en su caso, como están diciendo. Y también lo que te digo, lo que te invito es a que profundices y conectes cada vez más temas con lo que estás haciendo. Es decir, que cuando estás calculando, pues no sé, una instalación de fontanería, que te saldrán ya las mediciones de la fontanería, pues que las conectes con un programa de mediciones y presupuestos, cualquiera de los que hay en el mercado, que trabajan con IFC, que son prácticamente todos, y te saldrá, digamos que la medición te saldrá del programa de cálculo y el presupuesto te saldrá de la base de datos que estés utilizando para asociar cada elemento que estás poniendo, que tiene una medición, es decir, que el tubo es un tubo, pues si ese tubo es el tubo de media pulgada, de no sé qué y tal, y de tipo X, pues ya te saldrá el presupuesto entero hecho. Y también el pliego y todo lo demás, claro. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. De nada, Juan. Bueno, ¿nadie más de casa tiene alguna duda? Parece ser que no. Bueno, pues nada, muchas gracias por venir a todos. No sé cuántos de aquí estáis inscritos a la sesión de mañana, pero bueno, pues os esperamos. Gracias. Muchas gracias a todos, a todas por venir y espero que os haya servido de algo. Gracias.